Entonces, como les decía, por su estipe, hay diferentes clasificaciones que podemos hablar cuando hablamos del sistema nervioso central, de tumores. Uno puede tener su clasificación por su estirpe histopatológica, uno puede tener su clasificación por localización y por grupo etario. Por ejemplo, yo puedo decir que los tumores de la fosa posterior son diferentes epidemiológicamente y biológicamente a los tumores que se ubican supratentorialmente. ¿Ven? Entonces ahí los estoy clasificando por su localización. Yo puedo decir que no son lo mismo los gliomas y los meningiomas desde el punto de vista histológico y biológico. Ahí los estoy clasificando por su estirpe histológica. Y por grupo etario, yo puedo decir que el comportamiento biológico, el tratamiento y la epidemiología de los tumores pediátricos son diferentes a los tumores del adulto. Entonces, desde el punto de vista que ustedes quieran ver, ustedes lo pueden clasificar. Y podemos hablar horas de cada uno de esos subtipos de clasificación. No nos vamos a meter en los tumores de edades pediátricas porque no es el objetivo del curso, pero sepan de una vez que el comportamiento de los tumores pediátricos es muy diferente, la epidemiología es muy diferente, el tratamiento es muy diferente en muchas ocasiones. Entonces, para que sepan. Si los clasificamos por su estirpe histológica, que tal vez es de lo más clásico que podemos usar para clasificarlos, obtenemos una importante cantidad de tipos histológicos, de tumores del sistema nervioso. Uno puede tener meningiomas, puede tener gliomas, puede tener adenomas de hipófisis que no están así, que están aquí abajo, tumores de origen embrionario, hemangioblastomas, hemangiopericitomas, schwannomas, neurinomas, quistes dermoides. Uno puede tener tumores de células germinales, en fin, la histopatología es muy grande, pero ahora vamos a ver que hay una serie de tipos histológicos en los que se concentra la inmensa mayoría de tumores del sistema nervioso central, siendo más del 80% de los que vamos a ver hoy. Y el 20% en el resto de los tumores que están aquí en la lista. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las metástasis cerebrales. ¿Y por qué empezamos con la metástasis? Porque desde el punto de vista epidemiológico son los tumores del sistema nervioso que más frecuentemente se ven en la práctica clínica. Tumores, es más frecuente, es más probable que yo encuentre en un cerebro con un tumor, cuando veo una masa, la estadística nos habla que es más probable que sea una metástasis. No quiere decir que todo lo que vamos a ver son metástasis, pero estadísticamente ese es el tumor que más frecuentemente uno ve en la práctica clínica. Cuando uno ve a un paciente y sospecha de una metástasis, eso generalmente es un paciente que tiene una convulsión de nuevo o que hace un evento neurológico de algún tipo, una focalización o algo, que lo lleva a consultar y se le hace un TAC de cráneo y se ve la lesión. Pero resulta que cuando uno le hace una resonancia magnética al paciente para estudiarlo, para terminar de estudiarlo, 70% de los pacientes que vivimos el TAC inicialmente con solamente una lesión, el 70% tiene más de una lesión en resonancia magnética. O sea, el estudio adecuado para estudiar estos pacientes, para estadiar estos pacientes es la resonancia magnética, porque es la que nos muestra la realidad de su cerebro. No va a ser lo mismo tratar una metástasis que tratar 2 o 3 o 4 o 5 metástasis al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, de la cantidad de metástasis, ahora vamos a ver más adelante que depende del pronóstico como el tratamiento del paciente. ¿Ok? Pero es el tumor más frecuente que uno ve, incluso en las autopsias, ¿verdad? Muchos pacientes a veces se mueren y no saben que tienen una metástasis y salen en autopsia. Vamos a ver. Las metástasis son todo un misterio y una serie de teorías que existen actualmente. Porque en teoría, la teoría que nos dice es que si nosotros tenemos barrera hematoencefálica, no debería haber ninguna célula maligna que penetre esa barrera hematoencefálica. Sin embargo, se sabe hoy en día que por diferentes mecanismos fisiopatológicos las células malignas pueden penetrar la barrera hematoencefálica y establecer sus siembras dentro del parénquima cerebral. Es lo que se conoce como una diseminación hematógena del tumor.
que es la forma de diseminación más frecuente que uno tiene desde el punto de vista fisiopatológico, la diseminación hematógena. La otra manera es por diseminación a través de continuidad. Por ejemplo, uno tiene un carcinoma sinonasal, carcinoma de las células nasales, y por continuidad puede invadir el cerebro, porque quedan ahí cerca. Pero si nosotros tenemos un cáncer colorectal o un cáncer de pulmón, obviamente el mecanismo de diseminación de este va a ser por diseminación hematógena hacia el cerebro. No existe diseminación linfática porque en el cerebro no existen ganglios linfáticos ni existe sistema linfático. Okay, entonces es imposible que a través de el sistema linfático haya diseminación al cerebro. Entonces básicamente los dos mecanismos y el mecanismo principal es esta, la diseminación hematógena de la lesión. Ven ustedes, ¿qué tumores más frecuentemente, cuando uno hace esta pregunta, uno dice estudiante, dígame qué tumores más frecuentemente, qué tumores primarios más frecuentemente dan metástasis al sistema nervioso central? Que no es lo mismo que preguntar cuál tumor tiene capacidad de invadir el sistema nervioso central o cuáles tumores. A lo que voy a explicarles esto que acabo de decirles. Las metástasis cerebrales, el 44% de los casos uno ve que es debido a cáncer de pulmón, el 10% cáncer de mama, 7% carcinoma colorectal, melanoma puede andar entre un 7 y un 16%, y en un 10% de los casos no sabemos de dónde proviene la lesión metastática que le diagnosticamos a un paciente. Pero se entiende que cualquier enfermedad maligna puede dar metástasis al sistema nervioso. Ven, a eso es lo que yo voy. ¿Cuáles son los tumores capaces de invadir el sistema nervioso? Cualquier enfermedad maligna, todos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Estos que ustedes ven en la pantalla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos son los más frecuentes? No porque tengan mayor capacidad de invadir el sistema nervioso, simple y sencillamente porque estadísticamente son los que más frecuentemente uno se encuentra en la práctica clínica en general. Entonces, si son los cánceres más frecuentes, obviamente existe más posibilidad que un cáncer de estos de metástasis del sistema nervioso central. Por ejemplo, yo he tenido un paciente que tiene una metástasis del sistema nervioso por un cáncer de parótida. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Y ustedes ni de cerca se imaginarían que un cáncer de parótida vaya a hacer eso. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cualquier enfermedad maligna puede dar metástasis al sistema nervioso, pero el cáncer de parótida no es común verlo. Es un cáncer raro, pero puede pasar. Entonces, cualquier enfermedad maligna puede invadir nuestro sistema nervioso. ¿Dónde está más frecuentemente afectado? Como les decía, los tumores infratentoriales son una historia diferente. Ven ustedes que solamente el cerebelo a manera infratentorial concentra el 15% de toda la metástasis del sistema nervioso. De hecho, vamos a ver un precepto muy importante. Toda masa recién diagnosticada en cerebelo en un adulto es una metástasis hasta que se muestre lo contrario. Siempre recuerden eso. Todo tumor, toda masa de cerebelo diagnosticada de nuevo de un paciente es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se presentan las metástasis? Bueno, vamos a ver esto. Las metástasis tienen estas diferentes presentaciones. Vamos a ver que hay una presentación que se llama presentación metacrónica. ¿Qué significa eso? Bueno, el 80% de los casos. La presentación metacrónica es aquel paciente en el cual primero se le diagnostica un tumor, una enfermedad maligna tumoral, ya sea de colon, de próstata, de riñón, de piel, y se trata, se diagnostica, se trata, se estadia, recibe todos sus tratamientos, su cirugía, y con el paso del tiempo resulta que hace una metástasis del sistema nervioso central. Por eso se llama una presentación metacrónica, porque se presentó a lo largo de su evolución tardíamente, que no estaba al principio, pero que ahora, después de varios tiempos de ser tratado y diagnosticado, podemos diagnosticarle una metástasis del sistema nervioso.
También está la presentación sincrónica, que sucede un 15%. ¿Cuál es esta? En aquel paciente en que hoy le diagnosticamos un tumor, un cáncer colorectal, un cáncer de pulmón, y de manera sincrónica, al mismo tiempo, hoy mismo sabemos y nos damos cuenta que tiene una metástasis del sistema nervioso central. Eso sucede en un 15% de los casos. Y en un 1% resulta que hace una presentación precoz. O sea, que él es el paciente que no es conocido portador de ninguna enfermedad maligna, que guava, digamos, hoy convulsiona, lo llevan al hospital, ven un paciente todo desgastado, con un síndrome de desgaste, perdiendo un montón de peso, los huesos prácticamente, que nunca buscó atención médica, pero que hoy le hacen un TAC por esa convulsión y resulta que tiene una masa en el cerebro y empezamos a ahondar más y resulta que nos damos cuenta que tenía un cáncer de pulmón. O sea, lo que primero diagnosticamos y la primera manifestación de cualquier enfermedad maligna es que el paciente convulsionó. Entonces, la primera manifestación es del sistema nervioso central, lo que nos llevó a diagnosticar el cáncer de pulmón. O sea, empezamos al revés. Primero diagnosticamos la masa en la cabeza, que nos hizo sospechoso de una lesión tumoral, y estallando el paciente nos dimos cuenta que tiene un cáncer de pulmón. Es lo que se conoce como una presentación precoz de la metástasis. Radiológicamente, lo que te decía, cualquier masa de fosa posterior en un adulto es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, por ejemplo, a nivel pediátrico, cualquier lesión de fosa posterior en un niño es un méduloblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Como les digo, no es de que esta clase vamos a revisar tumores pediátricos, pero lo que les decía, el comportamiento epidemiológico en los pediátricos es diferente al de niños, entonces, al de adulto. Entonces, en un niño, la lesión de fosa posterior, de nuevo, que más frecuentemente vamos a ver son dos, uno que se llama un méduloblastoma y otro que se llama un ependimoma. Esos son los dos tumores más frecuentes que uno ve en niños en fosa posterior. Pero en adultos, no es que no existan otras cosas, o sea, existen hemangiopericitomas, existen hemangioblastomas, existen un montón de cosas, pero lo más frecuente, con una altísima frecuencia, es que las lesiones de fosa posterior se deban a metástasis cerebrales. ¿Por qué la fosa posterior es un caldo de cultivo para la metástasis? Es una historia muy interesante, porque vamos a ver que cáncer de próstata vienen a dar acá, cáncer de riñón vienen a dar acá, cáncer colorectal muy frecuentemente van a dar ahí a la fosa posterior. Entonces ustedes se pueden ver, básicamente cualquier tumor, o también cáncer de pulmón puede ir a dar ahí, pero si ustedes se pueden ver, cualquier tumor que esté en el tórax o en el abdomen va a dar a la fosa posterior. ¿Y por qué será eso? Resulta que en la década de los 40, un médico otorrinolaringólogo, aunque ustedes no lo crean, un médico otorrinolaringólogo que empezó a hacer unas cosas que nada tenía que ver con su profesión. Empezó a hacer unos estudios radiológicos en el mono, en los monos, unos estudios anatómicos y radiológicos. Entonces este señor, que se llamaba Mark Vivian Watson, el doctor Vivian Watson, empezó a inyectar un medio de contraste en la arteria dorsal del pene de los macacos, de los monos. Y se dio cuenta, bueno, y le metió un medio de contraste y tomaba radiografías a esas inyecciones de medio de contraste que él tenía. Y entonces llegó a tomarle radiografías a esos medios de contraste y se dio cuenta la gran maraña de plexos venosos que había en la pelvis, y llegó a darse cuenta que esa maraña de plexos venosos de la pelvis y el abdomen se comunicaban con los plexos venosos de la columna vertebral, y se llegó a dar cuenta que esos plexos venosos de la columna vertebral se llegaban a conectar a final de cuentas hacia arriba de manera indirecta, tenían por continuidad y por interconexiones, llegaban a conectarse incluso hasta con el plexo basilar, que es un plexo venoso que tenemos en el clivus, ahí en el cráneo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que este señor describió es lo que se conoce hoy en día como el plexo de Watson. Es esa serie de interconexiones venosas entre la pelvis, el abdomen
la columna y el encéfalo, y el cráneo, perdón, que a final de cuentas hace que cualquier célula maligna sea capaz de llegar desde el abdomen hasta la fosa posterior, porque al llegar al clivus lo primero que se iba a topar anatómicamente es el cerebelo. De ahí que eso explica por qué es muy frecuente ver la metástasis de la fosa posterior, lo que se conoce hoy en día como el plexo de Patson. B de burro, B-A-T de tubo, Patson. ¿Ok? Eso es un dato no menor que hay que revisar. ¿Cuál es la clínica de estos tumores? Pues muy inespecífica. No hay manera que yo le diga primera entrada viendo un paciente que tiene un tumor, sino que lo que van a manifestar son síntomas neurológicos, cefalea, vómitos, pero muy frecuentemente, la inmensa mayoría van a hacerlo a través de las convulsiones. Generalmente es lo que nos enciende la alerta, una convulsión de nuevo. Como les decía, el número de metástasis no es lo mismo para el tratamiento. No es lo mismo tratar solamente una que tratar este botón que usted ve en la pantalla. Pero ustedes, como en el TAC, se ve una lesión, pero cuando uno hace la resonancia magnética, uno ve múltiples lesiones. No hay que dejarse engañar. Otra característica importante es el edema, la inflamación que produce. Un momentito. El edema que produce. Ven ustedes que no tiene que tener uno una lesión grandísima, que son lesiones relativamente pequeñas, pero resulta que sucede que producen tanta irritación a la corteza cerebral que llega a producir muchísimo edema y efecto de masa. Entonces, relativamente la lesión no es grande, pero ven ustedes la cantidad de edema que produce, ¿verdad? Y eso produce un síndrome de hipertensión endocrina. Se empieza a inflamar el cerebro, empieza a producir dolor de cabeza, vómitos, se irrita la corteza cerebral y empieza a haber convulsiones a final de cuentas. Esto, por ejemplo, esto que ustedes están viendo ahí en la pantalla, es un paciente ideal para operarse, porque es un paciente con una única lesión y que es accesiblemente quirúrgica. Ok, accesiblemente le puedo entrar por cualquier, está ahí en la superficie, ¿verdad? Es realmente relativamente sencillo, es quirúrgicamente accesible. Es quirúrgicamente accesible. Eso es importante. Hay unas metástasis que son tan profundas que la verdad es más daño el que sería quitándolas que dejándolas ahí. Y por supuesto no se podrá hacer mucho. Esto ha sido una evolución importante en el tratamiento de la metástasis. Ahora vamos a ver. Las metástasis cerebrales antes desahuciaban al paciente. Aunque fuera una lesión, hace unos 30 años se le diagnosticaba una metástasis cerebral al paciente y básicamente ya no había nada que hacerle. Nada que hacerle. Pero ahora vamos a ver que el tratamiento ha cambiado. Resulta sucede que la evolución ha sido así. Hace 30, 40, 50 años, si ustedes diagnosticaban una metástasis a un paciente, básicamente el paciente lo desahuciaban. Lo tenían condenado a muerte. ¿Ok? No le hacían nada. Con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que se podía tratar la metástasis y que si se trataba la metástasis uno podía darle sobrevida al paciente. Y estamos hablando de 8 meses a un año sobrevida, incluso algunos más. Hasta año y medio hay estudios donde usted le pueden dar sobrevida a un paciente que se opera de un tumor. No es que todos duren un año y medio. Yo he tenido pacientes operados y que han durado 2 años operados luego de operarse una metástasis, pero en promedio pueden darle una sobrevida de entre 8 meses hasta año y medio de sobrevida, dependiendo del tipo de cáncer, ¿verdad? Pero se pueden operar hoy en día. Después de operado, clásicamente se les daba terapia holocranial. Pero después vino una tecnología muy importante que hoy en día está tomando mucha validez, que es la radiocirugía estereotáctica. La radiocirugía estereotáctica es un tipo de cirugía robótica de alta tecnología donde se concentran altas dosis de radiación de protones sobre una lesión en cuestión de milímetros guiados por una computadora. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión profunda en los ganglios basales, en el tálamo, inaccesible quirúrgicamente,
yo puedo hoy en día, en lugar de operarla, tratarla con radiocirugía estereotáctica. Y si tengo un montón de lesiones por todo el cerebro que son inoperables, desde el punto de vista quirúrgico, la radiocirugía estereotáctica va a poder darle radiación directa a esas lesiones y producir una alta incidencia de curación o por lo menos de control de la enfermedad sin necesidad de cirugía. Radiocirugía. Es cirugía porque es tan milimétricamente realizable, o sea, que la computadora pues, es capaz de darnos milímetros de irradiación. Y eso no era posible antes con el acelerador lineal, ni con la bomba de cobalto, que son los aparatos de radioterapia que antes, o que se daban antes, ¿verdad? El acelerador lineal todavía se da, la bomba de cobalto ya prácticamente está en desuso. Y ahora se está incorporando a las terapéuticas contra el cáncer la radiocirugía estereotáctica. La decisión de operarlo va a depender de muchas cosas, como decir, pero principalmente de la cantidad de metástasis, del estado del paciente y de la enfermedad primaria. Pero yo lo que quiero es que se lleven el concepto de las metástasis cerebrales hoy en día se pueden tratar y se pueden operar. Eso es un planificador de una radiocirugía estereotáctica, cómo puede uno con múltiples lesiones al mismo tiempo tratar las lesiones sin necesidad de operar al paciente. Porque les decía, no, si el paciente tiene una lesión, incluso dos, si están cerca, uno los puede operar, pero ya múltiples lesiones es básicamente imposible hacerlo a través de una cirugía. Es ahí donde entra la radiocirugía estereotáctica y un aparato muy conocido, más conocido como el Gamma Knife. Hay dos, el Gamma Knife y el Cyber Knife. Esos son los dos aparatos que hoy en día están en la boga de la radiocirugía estereotáctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Ok, entonces vean ustedes. Esto, esta sección vamos a hablar ahora sobre los gliomas cerebrales. Los gliomas cerebrales, ya vimos ahora que las metástasis son globalmente los tumores que más frecuentemente ve uno en la práctica clínica. Pero vamos a ver que los tumores primarios del sistema nervioso más frecuentes que uno van a ver son los gliomas cerebrales. Eso es el tumor más frecuente. O sea, globalmente yo encuentro los metástasis, pero el tumor primario más frecuente que uno ve son los gliomas cerebrales. Son cosas diferentes, ¿verdad? O sea, los tumores propiamente del cerebro, los gliomas cerebrales son los más importantes. Voy a empezar con esto para que si ustedes repasen la grabación, es muy importante que la repasen. Yo, de hecho, esta misma clase hoy la voy a subir a YouTube. Es para que, si ustedes estudian solamente las diapositivas y no vuelven a ver la clase, puede ser que se confundan con esta diapositiva. Porque esta diapositiva yo la pongo para que sepan que esta clasificación que ustedes pueden encontrar hoy en día en Internet ya no existe, ya no se utiliza. Principalmente ha habido varios de esa clasificación que se han retirado de hoy en día y ya no existen como entidades histopatológicas aceptables. Por ejemplo, el oligoastrocitoma es el principal ejemplo de esto que les digo. El oligoastrocitoma ya no existe como clasificación. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo va a desaparecer un tumor de esta clasificación? Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. La OMS tiene todo un compendio de libros, pero un momentito, voy a conectarme porque me están llamando, ya no se desconecten.
Ok, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces les decía que esto ya no existe, principalmente con los oligoastrocitomas. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo es que desaparece eso? ¿Cómo es que un tumor deja de existir? Pues no es que deja de existir, simplemente que se clasifican de otra manera y se organizan de otra manera e histopatológicamente los cambios siguen ahí. Lo que pasa es que vamos a ver que yo no sé la verdad, porque no es mi campo, otros tumores, yo por ejemplo no sé en oncología de cáncer gástrico, en oncología de cáncer de colorectal, pero en el sistema nervioso central la histopatología sigue siendo una cosa muy importante, pero además de eso, una cosa muy importante para poner el diagnóstico a los tumores desde el punto de vista microscópico es la genética molecular de los tumores del sistema nervioso hoy en día. Esta clasificación que están viendo ustedes ahí, esta es del 2008. En 2016, la OMS sacó un nuevo libro, un nuevo compendio de tumores del sistema nervioso. ¿Y por qué fue esto? Porque se dieron cuenta a lo largo de los estudios que hicieron durante todos esos años de que la parte molecular era sumamente importante, la genética molecular era sumamente importante para darle nombre a los tumores. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, si yo quiero diagnosticar un oligodendroglioma, vamos a darle nombres y apellidos, usando no solamente la histopatología, sino también usando la genética de esos tumores. Cuando yo tengo un paciente en la consulta a la cual le diagnosticamos un tumor de estos, un tumor glial, cuando uno habla de gliomas, ahora vamos a ver que habla de tumor, de cualquier tumor que se origine del tejido glial. El tejido glial incorpora a los astrocitomas, a los astrocitos y a los oligodendrocitos. Entonces, cualquier tumor que tenga que ver con los astrocitos y los oligodendrocitos van a ser los tumores gliales. A eso se refiere uno con gliomas, ¿ok? Entonces, todas estas imágenes que vieron antes de astrocitoma, santoastrocitoma, oligoastrocitoma, oligodendroglioma, es como se clasificaba antes los gliomas de bajo grado, los gliomas en general. Cuando yo tengo un paciente que le diagnosticamos un glioma, un tumor de origen glial, a veces la mayor parte de las consultas van dirigidas a esto. Doctor, ¿y por qué me pasó esto? La respuesta es que no sabemos. No sabemos hoy en día por qué le sucedió esto. Hay una teoría que tiene que ver con altas dosis de radiación, que sí, pero no con la radiación del celular, sino con esas altas dosis de rayos X y otro tipo de radiaciones como Chernobyl, cosas así, ¿verdad? Accidentes nucleares radiactivos. Eso sí se está probado hoy en día que produce tumores del sistema nervioso. Pero hay otras no probadas, por ejemplo, la radiación del celular, el uso de alcohol, agentes químicos, tabaco. O sea, hoy en día no sabemos cuál es la causa de que por qué estos tumores salen. Tenemos supuestos, pero ninguno comprobado. Entonces, lo que les decía, estos tres que ustedes ven aquí son los gliomas, los tipos de gliomas del sistema nervioso que hay. Los ependimomas los vamos a dejar al final, pero al final no, los vamos a dejar de lado, porque desde el punto de vista clínico son relativamente poco frecuentes en el adulto, son más frecuentes en niños, y tiene un comportamiento biológico muy distinto a los astrocitomas y los oligodendrogliomas. Entonces no los vamos a ver. Entonces nos vamos a concentrar principalmente en los astrocitomas y en los oligodendrogliomas. Como les decía, ya tenemos el nombre. Tenemos un astrocitoma o tenemos un oligodendroglioma. Ahora le vamos a poner dos apellidos. El primer apellido va a ser por el grado. Entonces, los gliomas van a ser vamos a decirle, grado 2, grado 3, grado 4. 1, 2, 3 o 4. El grado 4 es el más malo de todos. El grado 4 ya es un astrocitoma completamente maligno. Los gliomas de bajo grado son los grado 1 y grado 2. Los gliomas de alto grado son los grado 3 y grado 4. Generalmente van a ver que la mayoría de los gliomas en el adulto uno va a salir como gliomas o astrocitomas grado 2.
Ven ustedes ahí en la pantalla, ven ustedes donde dice glioblastoma multiforme. Ese es el peor. Ahora vamos a ver que ya un grado 4 de un tumor de estos es ya prácticamente una condena de muerte para el paciente. Porque son lesiones que no tienen cura. Los gliomas de bajo grado, o sea, los grados 2 y los grados 3, o sea, yo voy a diagnosticar un grado 3, inexorablemente, con el paso del tiempo, en algún momento de la vida, ese tumor se va a convertir en un grado 4. Es inevitable. No hay nada, ningún tratamiento hoy en día que evite que un glioma grado 2 se convierta con el paso del tiempo en un grado 4. ¿De qué dependerá o en cuánto tiempo va a evolucionar a un grado 4? Es muy variable. Dependerá si es un oligodendroglioma y dependerá si es un astrocitoma. Dependerá si se operó o dependerá si no se operó, si el paciente recibió cirugía temprana. Pero, por ejemplo, ahora vamos a ver que un oligodendroglioma puede tardar desde 10 a 15 años antes de convertirse en un tumor grado 4. Un astrocitoma puede tardar de entre 5 a 8 años en convertirse en un glioblastoma, en un grado 4. Pero el mensaje que yo quiero que se lleven es que el paciente que hoy se diagnostica un astrocitoma grado 2, inexorablemente con el paso del tiempo se va a convertir en un grado 4. Ahora, ya tenemos el nombre y tenemos el primer apellido. El segundo apellido, que yo les decía, viene de su genética, de la genética de la biología molecular de ese tumor. Entonces, esto que les pongo acá para ir explicándoles a ustedes cómo fue que nos dimos cuenta, de esa manada. Los investigadores a lo largo del tiempo se dieron cuenta de esto. Antes se decía que si un tumor histológicamente yo lo veía en el microscopio y veía un montón de astrocitos displásicos, entonces ese tumor se llamaba un astrocitoma porque derivaba de los astrocitos. Si el tumor parecía un oligodendroglioma, o sea, si el tumor tenía un montón de oligodendrocitos, entonces le ponían el nombre de oligodendroglioma. Entonces se decía que era un tumor que derivaba de los oligodendrocitos. Pero hoy en día sabemos que la culpable de todo esto es la célula madre, la stem cell neural. La stem cell neural es la culpable de todos estos tumores. ¿Por qué? Porque resulta que estas stem cell, ven usted la evolución que sigue, puede llegar a formar neuronas, puede llegar a formar oligodendrocitos, puede llegar a formar astrocitos. Pero ¿qué pasa? Si en el camino esa stem cell venía predispuesta genéticamente a formar un tumor o tener alguna mutación genética, y durante la vida ese tumor, esa célula que formó como el astrocito o el oligodendrocito, sufren algo que les dispare la mutación, sufren alguna alteración que les dispare la mutación, resulta que van a generar un tumor. Lo voy a poner, y siempre les pongo como una analogía. Para los que les gusta los cómics y todo lo que son Avengers y todo eso. Resulta que Hulk, ¿verdad? Nuestro hombre increíble Hulk de los Avengers y todo ese cómic, Bruce Banner. La historia de Bruce Banner es que el papá de Bruce Banner era un científico loco que hacía experimentos genéticos y que Bruce cuando nació fue capaz de introducirle en su sangre una mutación genética. Que esa mutación genética, cuando es expuesto a los rayos gamma, al accidente de rayos gamma en el laboratorio, es cuando se dispara y genera la mutación de él hacia el hombre increíble, hacia Hulk. Eso es básicamente lo mismo que sucede con los tumores del sistema nervioso central. Son células genéticamente predispuestas para generar tumor que durante su vida, los adultos, niños, jóvenes, crecemos, nos hacemos viejos y en algún momento de la vida esas células están expuestas a ese disparador, que en el caso, como el caso de Bruce, eran los rayos gamma. Aquí nosotros no sabemos todavía cuál es ese disparador y generan esa predisposición genética tenían para generar un tumor cerebral. ¿Ok? Eso es la historia de las stem cell. Entonces ahora vamos a ver que
hay que ponerle el nombre y 2 apellidos. Antes se le ponía solo el nombre y un apellido. Antes se decía astrocitoma grado 2 de la OMS. Ahora vamos a decir, ahora van a ver que se dice astrocitoma grado 2 isocitrato de deshidrogenasa mutado. No, ahora vamos a ver para que vean, pero hay que ponerle 2 apellidos a los tumores. Vamos a empezar a hablar un poquito de los astrocitomas. Cuando uno habla de tumores cerebrales desde el punto de vista glial, no se imaginen una masa como tal, no es una pelota que sale ahí en el tumor, sino que estos gliomas son tumores difusos, infiltrativos, que lo que hacen es infiltrar, diseminarse a través del parénquima cerebral. Son los tumores que se llaman tumores intraxiales, porque se diseminan a través del parénquima cerebral. Ustedes pueden ver un cambio en la densidad del tejido cuando se hace una resonancia magnética. Ven ustedes como ahí en la flecha amarilla nos está señalando la masa. Esa es la imagen característica de un astrocitoma grado 2. Una lesión hipodensa, bien definida, que difusa, que está infiltrando el parénquima cerebral sin llegar a ser una masa como tal, ¿verdad? Porque a veces tiene el concepto que un tumor es una masa, una pelota, y no. Son lesiones así, que básicamente lo que hacen es infiltrar el parénquima cerebral. Entonces les decía, los gliomas de bajo grado son astrocitomas grado 2, pero empiezan a progresar y a degradarse a grado 3 y grado 4. Ya con un grado 4 se considera un tumor altísima malignidad, más maligno de todos. Y los de bajo grado generalmente tienen un pico de incidencia en los 40 años. Es muy extraño ver, aunque sí los he visto. Yo he visto pacientes de 20 y 30 años con gliomas de bajo grado, pero la mayoría se originan después de los 40 años. Entonces, vean ustedes lo que les decía. Estos son las mutaciones más asociadas a los gliomas. Ahí lo correcto es la biología molecular de los gliomas, no de los astrocitomas. Las mutaciones que tienen que ver con la isocitrato de deshidrogenasa, la isocitrato de deshidrogenasa es una enzima que tiene que ver con el ciclo de Krebs, pero presenta una mutación principalmente en los tumores astrocíticos de bajo grado. Hay una enzima que se encarga de la reparación de ADN que se llama la metiltransferasa, que es una mutación. Un trocito. Y hay uno, por ejemplo, muy interesante que es la elección cromosómica 1p19q. 1p19q, es que ustedes se ponen ejemplo, ¿qué significará eso? No entiendo nada. Eso es muy fácil. Eso significa que el brazo largo del cromosoma 19 y el brazo corto del cromosoma 1 tienen una elección, están cortos, tienen una parte que les falta, la parte genética. Esa elección es exclusiva de los oligodendrogliomas. Solamente los oligodendrogliomas lo tienen. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan un astrocitoma grado 2 con una elección cromosómica 1p19q, ya ustedes saben que lo que tienen enfrente es un oligodendroglioma, no hay otra. No me voy a meter mucho en esto porque esto es muchísimo más complejo que lo que se les estoy poniendo acá, pero hoy en día así es como se les está dando la nomenclatura a través de biología molecular. Igual que la metástasis, antes vimos que son muy específicas la clínica. Sin embargo, lo que más frecuentemente llevan al diagnóstico son las convulsiones de Novo. Recuerden siempre esto, cualquier paciente por encima de 30 años que tenga una convulsión de Novo, investíguenlo, por favor. Hágale un diagnóstico de imágenes, porque no es normal que a esas edades andemos convulsionando. Y veo que se acaba de decir, después de los 30 años y con el pico a los 40, cualquier paciente por encima de 30 años debe ser estudiado.
o cuando tenga una convulsión de nuevo. Nunca se les olvide eso. Porque el 65 al 95% de las convulsiones en estas edades son producidas por un tumor cerebral. Tienen una alta probabilidad de que eso suceda. Como les decía, inexorablemente los grado 2 se van a transformar en un glioblastoma con el paso del tiempo, siempre. Los grado 1, no. Si un astrocitoma es un grado 1, la verdad es que no, la mayoría les va bastante bien. Es extrañísimo que pase algo, pero cuando se diagnostica un grado 2, ya ustedes saben que es imposible que eso se cure. Y con el paso del tiempo, lastimosamente, se va a convertir en un grado 4. Astrocitomas generalmente pueden ser de 8 a 10 años y los oligodendroliomas de 10 a 15 años. Si estos llegan a producirse en un grado 4, ya no se llaman astrocitomas, ahora se va a llamar un glioblastoma. Antes se le decía glioblastoma multiforme, ahora solamente la OMS se lo cambió a glioblastoma solo. Vean ustedes lo malo que hace ese tumor, que si en el momento que se diagnostica ese tumor, tiene una sobrevida de 4 meses. Y si se opera y se le da quimio y se le da radioterapia, el promedio de sobrevida es de 18 meses. Vean ustedes que por cualquier lado que se vea, el pronóstico es bastante sombrío. Hay un paciente que yo tengo que, yo no sé ni cómo, pero ha sobrevivido casi 3 años después de un glioblastoma. Ahora les voy a enseñar unas imágenes de ese paciente. Un glioblastoma puede ser primario, como son la mayoría de glioblastomas, porque es un glioblastoma que aparece de la nada. O sea, un paciente que previamente estaba sano, que no se conocía portador de ninguna enfermedad, viene y se le diagnostica un glioblastoma de entrada. Nunca tuvo un glioma de bajo grado, siempre, o sea, de entrada fue un glioma de alto grado, debutó con eso. Eso es por encima de los 60 años. Pero un glioblastoma secundario, es lo que les vengo diciendo, es aquel paciente o aquel glioblastoma que evolucionó, que se formó a partir de un glioma a bajo grado con el paso del tiempo. Eso es lo que se conoce como un glioblastoma secundario. Y lo que normalmente uno ve en los pacientes jóvenes y que normalmente está asociado a las mutaciones que yo les decía de la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, ven ustedes, mientras un glioblastoma primario no tiene mutación de isocitrato deshidrogenasa, un glioblastoma secundario sí la tiene. Entonces, son cosas que, como les digo, más que todo es algo genético complejo, pero que sí me gustaría que ustedes como estudiantes hoy sepan la última boga, el último grito de la moda que tiene que ver con los gliomas actualmente. Esta es la imagen característica antes les puse la imagen difusa, infiltrativa de un glioma bajo grado. Esta es la imagen característica de un astrocitoma alto grado, de un glioblastoma. Como ustedes pueden ver, un centro hipodenso, oscuro, negro, ¿verdad? Aquí principalmente en la imagen de la derecha de ustedes en su pantalla, y en la periferia un anillo brillante hiperdenso que capta el medio contraste. ¿Por qué es que ese centro se ve hipodenso? Porque hay necrosis, hay este tejido necrótico. Esa es la imagen característica de un astrocitoma alto grado. Cuando uno diagnostica necrosis así en el centro de un tumor, estamos ante un glioblastoma o ante un glioma alto grado. Porque ya tienen tan alto grado de replicación y malignidad que ya hay necrosis de tejido. Hay necrosis cerebral. Eso es lo que confiere a un glioblastoma. Esta paciente que les digo, es que interesante. Esta es una paciente que yo operé en septiembre del 2017. Ven esa lesión grande, hiperdensa que está en el lóbulo frontal derecho, muy heterogénea, fea, con un poquillo de efecto masa. Y en la otra imagen lo que ustedes están viendo es el postoperatorio. Le hicimos una lobectomía frontal, le quitamos básicamente todo el tope del lóbulo frontal derecho. La paciente evolucionó bastante bien, completó su quimio y su radioterapia. No sé cómo es que sigue viva. De hecho, hace como 2 semanas hablé con la hermana, me dijo que estaba ahí, bueno, y ya un poquillo secuelada y convulsionando, porque ya el tumor sabemos que volvió. No sé cuánto irá a durar en fallecer, pero sí ha pasado por encima de las expectativas de ese tumor. Ya sobrevivió casi 3 años. Si llega a octubre de este año, habrá sobrevivido 4 años. O sea, es algo para mí inédito. Nunca he tenido un paciente que a un glioblastoma sobreviva tanto tiempo. Otra manera de hacerlo, esto es un glioma de alto grado que se operó con una lobectomía. Los gliomas de bajo grado también se pueden operar.
De hecho, lo vamos a ver en el seminario de cirugía despierto. Una técnica para hacerlo es con mapeo cerebral con cirugía despierto. Y ahí lo vamos a ver después con más detenimiento en la parte que no quiero adelantar mucho para los muchachos que van a dar el seminario de cirugía despierto. Pero los principales candidatos para hacer cirugía despierto son estos tipos de tumores, los tumores de origen glial. Todos los tumores de origen glial se deben operar apenas se diagnostican. O sea, es parte del tratamiento. No se puede simplemente esperar y ver. Si ustedes operan un paciente a un grado 2, le están dando sobrevida al paciente. Porque vimos que, por ejemplo, un oligoendroglioma dura de 10 a 15 años en convertirse en un astrocitoma de alto grado. Si yo lo opero hoy, le estaría dando probablemente a ese paciente 5 años más de sobrevida. Eso es bastante. Entonces, por eso hay que operar a todos los pacientes que se diagnostiquen con un tumor glial. Siempre hay que operarlos. Siempre y cuando sea accesible y sea quirúrgicamente accesible, y no sé, el tallo cerebral, por ejemplo, que tiene un glioma, se pueden operar. Pero los gliomas cerebrales completamente son quirúrgicamente accesibles y se deben operar para darle sobrevida al paciente. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Hasta aquí. Si no, entonces les voy a dar la segunda parte. Apenas pueda, me pongo de acuerdo con Roger para la otra clase. Por el momento todo claro, doctor. Bueno,